al Dios ser omnisciente, pues sí, hay una libertad completa, pero es Dios completamente inspirando. Y aunque sean relatos históricos, creo que Dios puede, dentro de inspiración, del relato histórico, creo que Dios puede como que inspirar en ciertos puntos de tocar algo que quizás a mí no me habla mi fe, pero en el contexto histórico o la gente que va a estar leyendo eso a través de la historia, sí le va a hacer un sentido, que a mí no me hace un sentido. Dímelo, combo, estamos aquí en otro episodio más de Teología y su Madre junto a Apologético Eric Torres y Luis Santiago, el teólogo Luis. Esa es la que hay, mi gente. Gracias por sintonizar, gracias por darle subscribe a la página, gracias por vernos o escucharnos, perdón, en Spotify, iTunes o cualquier plataforma de podcast todos los miércoles a las 6 p.m. Esa es la que hay, combo. Estamos activos. El tema de hoy que vamos a estar hablando es qué es la inspiración, ¿verdad? O qué conocemos como la Biblia fue inspirada. ¿Me escucho bien, verdad? ¿Me escucho bien? ¿Qué se escucha? Sí, que la Biblia fue inspirada. ¿Qué significa eso? Y vamos para allá, vamos para allá. ¿Quién toma la batuta? Yo para arrancar, porque Luis no quiere arrancar, para que todo el mundo sepa. Luis no quiere arrancar, y Luis es el teólogo aquí. Él es el magisterio teológico en Mira, Luis es el teólogo hasta por su nombre, porque se llama el teólogo Luis en Instagram, ¿tú me entiendes? El teólogo Luis. La cosa es que, yo creo que es importante tocar este tema. Uno, porque quizás existan ideas erróneas de lo que aquí llamamos, y aprendí que hay varias posturas que suenan bien. Hay varias posturas. Sí, hay varias posturas que suenan bien de la inspiración. Hay otras que están bien al garete. Pero hay unas que yo digo como que contra, yo me iría o por esto o por esta. ¿Me entiendes? Pero la gente yo creo que a veces tiene una en mente y es la de la dicción mecánica. Creo que esa es la que mayormente la gente... Por así decirlo. Y lo otro es que usualmente nosotros tomamos como autoridad el texto bíblico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si el texto bíblico no fue inspirado realmente, pues entonces yo no debería tomarlo como una ley, ¿verdad? Si el texto bíblico es un texto como cualquier otro, pues entonces yo caería entonces en este pensamiento de que sí, yo puedo reinterpretarlo como a mí me da la gana, porque no tiene nada divino, simplemente fueron seres humanos, punto y se acabó, ¿verdad? Así que yo creo que si podemos contestar el hecho y explicar bien que el texto bíblico es inspirado, pues entonces yo no tengo cabida de interpretarlo como a mí me dé la real gana, sino que debería entonces ser más prudente de mi interpretación en el texto. Para mí, este tema es de los más importantes porque básicamente como que a veces... Olvídate de los 40 y pico de temas que hemos hecho. Este es el más importante. Este es de los más importantes porque... Olvídate de los 45 episodios que hemos hecho. Este es el más importante. Si vienes a ver, muchos de los temas que tocamos y cuando se habla de teología en las iglesias o de nuestras doctrinas o de nuestros sistemas de pensamiento, todos se construyen en la premisa de que la Biblia es un libro inspirado, de que la Biblia es un libro normativo, autoritativo. Y entonces, pues si no sabemos cómo que explicar eso y justificar eso, pues entonces todo lo demás como que se nos destruye, como que no sé si me estoy dando... Se autosustenta. Sí. Ajá, pero es como que, ok, nosotros creemos ciertas cosas en base a que la Biblia es inspirada y no hablo necesariamente, ¿verdad?, de algunas cosas críticas, sino como que especialmente en el plano de la teología y cuando vamos a explicar la Trinidad, cuando vamos a explicar la salvación, la gracia, el perdón, la justicia de Dios, las características, o sea, el carácter de Dios, ese tipo de cosas y ese tipo de pensamiento, exacto, dependen de que la Biblia sea inspirada y por eso tú ves que cuando como que cuando hay personas que atacan la fe y saben atacar la fe, lo que hacen es que minan la credibilidad de las escrituras como algo inspirado, por así decirlo, y lo ponen al nivel de otros libros que existen. Sí, que dice eso fue escrito por un hombre y ya. O no necesariamente que fue escrito por un hombre, sino como que esas cualidades extraordinarias de la Biblia las desacreditan. Y si tú haces eso, pues la Biblia queda como
como Un otro, libro de historia nomás. porque nosotros mismos creemos que la Biblia fue escrita por hombres. Ujú. Sí, pero exacto, que Pero cuando dicen esa ejecución, pues no, o sea, nosotros sabemos que fue escrita por un hombre, pero creemos en la inspiración. Como que cuando ellos dicen ese comentario, ellos no están poniendo que el término, la inspiración de Dios ahí, ¿me entiendes? Por Eso es lo que, ejemplo, eso es lo que me refiero. Por ejemplo, cuando Ese se momento de fe. malinterpreta o cuando se interpreta la Biblia de esa manera, pues terminamos utilizando la Biblia como un libro de humanidades y ya, ¿sabes? Como un libro meramente que contiene historia y ya, ¿me entiendes? Y lo demás, pues lo sacamos porque no necesariamente es inspirado para estas personas que lo establecen así, ¿me entiendes? Y, pues, sí, y, eso no, y quizás llega a tener no, unas implicaciones en las que si esto sucede, pues nuestra enseñanza y lo que nosotros creemos y lo que nosotros predicamos y en lo que se basa en nuestra vida, pues entonces pues, está como si estuviera mal infundada, ¿no? Porque si no fuera inspirada por Dios, pues entonces pues en realidad lo que yo creo que es pecado, lo que la Biblia dice que es pecado no es pecado, la manera en Por eso cómo que Dios nos podemos caer es nuevamente a necesaria. reinterpretarlo, como nos dé la gana nuevamente. Si no es exacto, palabra de exacto, Dios, si no es palabra de Dios, no hay por qué yo tengo que regirme por eso. exacto, Ajá. no tiene por qué Ujú. ser norma en mi vida. Y yo he Yo puedo visto pensar gente igual o puedo pensar diferente. yo he visto gente que llega tan lejos como para aceptar que la Biblia es quizás más que un libro de historia, que quizás contiene unos mitos, no en un sentido como que, son falsos. O sea, no necesariamente en cuestión de lo histórico o no histórico, sino que contiene estas historias cósmicas que encierran como que estos principios de la vida, de la maldad, de la bondad, del ser humano, de la existencia, pero que no necesariamente esos mitos, por así decirlo, o por así decirlo, como que esos principios cósmicos o de la vida, sean como que exclusivos o que sean como que una revelación progresiva o todas estas cosas que, como te digo, nosotros profesamos, pero que realmente dependen de si la Biblia es inspirada o no es inspirada y de todo como que estos prerequisitos que son como que el fundamento de la demás teología. Por eso cuando tú estudias cualquier curso de teología o lo que sea, usualmente los buenos empiezan hablando de estas cosas de la inspiración, la inerrancia, la infabilidad, que son como que las 3 I, que es como que las 3 bases de la teología. Aunque hay cristianos que Ok. no creen que la Biblia es inerrante, pero eso es otro tema. Ok, pero entonces, inspiración. Entonces, no, ¿qué nosotros creemos cuando hablamos de inspiración de Dios? ¿Qué nosotros creemos? Pues mira, Keropi, básicamente hay... No, lo que pasa es que me voy a hacer, que zángano. Para los que están escuchándonos, es que me puse los audífonos, los que no tienen la experiencia de verlo, me puse los audífonos rápido de una manera y Eri me está imitando. No, pero es que me va a amarrar el pelo, ajá, pero ¿qué inspiración? ¿O qué nosotros creemos con inspiración? Porque, por ejemplo, Billy, yo no sé mucho del tema, ¿verdad? Pero Búscate el Billy dijo, texto, Luis, búscate el texto. Billy tengo el dijo texto. algo cuando empezó, que dijo como que una de las teorías o una de las, no sé, Sí, ¿verdad? Teorías. una de la manera de verlo como inspiración es la dicción mecánica. Exacto, Porque pues tu eso, pues cuarto eso. se Pero va azul. el texto dice, Eso, qué ¿Qué es pasó eso? con el El- violeta, Billy? Porque ahora Keropi está violeta y tú estás azul. Porque tu cuarto se va azul. Porque, le puso ese Le puso un filtro. filtro, porque loco. Billy así, Ah, papi, Verá, Billy así. el texto dice en 2 Timoteo 3, 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Ok. Timoteo 3, 16 al 17. Ok. ahí es que sale la palabra inspiración en la Biblia como tal y es como que ese es el texto base que se usa para como que decir, ok, la Biblia es un libro inspirado. Ok. Obviamente, en el caso de eso, pues como que evidencia interna, porque ahí se está autoproclamando como que inspirada. Y antes de entrar a lo que tú querías decir, Billy, que es porque lo que tú dices, o sea, no, Billy no, Keropi, que tú querías que Billy dijera, porque lo que Billy dice es cómo es inspirada. ¿Entiendes? Como que, ok, si es un dictado mecánico que Dios le dijo al ser humano Sí, sí, palabra por palabra por palabra, palabra. Exacto, ah, exacto. o si algo más orgánico donde el ser humano como que aporta con, por así decirlo, su arte literario,
su conocimiento cultural y también con sus propias limitaciones poéticas y diferentes cosas, pero que es como que empujado por el Espíritu Santo. Ese es más bien como que el cómo, pero el hecho es que en cualquiera de esas premisas que se utilicen para explicar cómo la Biblia llegó a ser escrita en cuestión de cómo es que funcionó esa inspiración, todas están más o menos de acuerdo en que fue inspirada la Biblia. Y entonces pues la pregunta es, pues, ¿qué es esa inspiración? Y por eso yo le digo a Luis que se busque el texto, porque ahí es cuando se habla de inspiración en la Biblia, y esa palabra que menciona ahí es como que lo que nos da luz a nosotros de a qué nos referimos cuando decimos que la Biblia es inspirada por Dios. Primero que nada, ajá. No, pues para mí, yo siempre he escuchado, ¿verdad? Digo, En lo que, pero también hay otro texto en 2 de Pedro. No sé si también quiere que también lo diga. Es el que él habla de Pablo, que dice como que Pablo esto y aquello. No, dice, ante todo, tenga muy presente que ninguna profecía de la escritura surge de la inspiración particular de nadie, ¿verdad? Porque aquí está, entonces está hablando de la escritura del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Así que ese es el otro texto que también utilizamos, de que sí, tenemos Timoteo, pero igual Pedro está diciendo, mira, porque algo que tenemos que entender, lo que validó a la persona de que era un profeta y de que venía de parte de Dios era esa profecía directa, ¿verdad? Porque no es como que los profetas decían, no, porque es que ellos sienten mi espíritu. Y dicen, no, así dice Dios. Así que cuando ellos hablaban, tomaban el atrevimiento de decir, mira, es que no soy yo hablando esto, ¿ok? Sino que Dios a través de mí directamente está hablando. Así que aquí Pedro está diciendo, mira, esto que tenemos nosotros, ¿verdad? Estos profetas que tenemos por escrito, eso es palabra de Dios, porque fue inspirada directamente por el Espíritu Santo, no viene de un origen humano. Claro. Okay. Pero entonces ¿verdad? Cuando se establece eso, por ejemplo, yo cuando estudiaba en lo de teología, pues siempre como que por el lugar que más se iban era que, exacto, no era algo dictado de palabra por palabra, ¿me entiendes? Que, pues tienes que escribir esto ahora, palabra por palabra, sino que era más como que, pues el Espíritu Santo como que lo arropaba, no sé, algo así que lo explicaba el profesor Luis. Sí, pero ese era el cómo, ¿ves? O sea, ya ese es el cómo la Biblia es inspirada. Sí, pero ya olvídate, ya estamos hablando de todo ahí. Sí, ya estamos hablando. Es que me gustaba la línea que la estaba llevando Eri, me gustaba mucho y pues como que... Pues toca igual. Pues dale, síguelo por allá, pues dale. Pero esa palabra... que ustedes son los duros en teología, ¿me entiendes? Ustedes marcan como la pauta. Pero esa palabra está brutal, Keropi, como que arropaba, porque yo desde chiquito, cuando me decían que Dios inspiró las escrituras, yo me imaginaba, por ejemplo, un profeta metido en una cueva ahí y como que de alguna manera... Es un éxtasis ahí terrible. Ajá, lo estuvieran llegando las palabras del cielo. Y eso que tú dices es mucho más parecido a lo que realmente sucede, que cuando tú ves lo que empuja a los profetas a escribir, muchas veces no son ni cosas, por ejemplo, Pablo le escribe a los corintios por unas situaciones que estaban teniendo ahí, súper al garete, ¿me entiendes? Fuerte. Y es como que y Dios como que... O sea, a él no lo llevo a escribir, por así decirlo, como que... Yo creo que una pregunta clave... pero espérate, y usted me corrió, porque cuando estaba estudiando esto, lo que vi es que la palabra inspiración viene más en el concepto de Dios soplar, como que es como que y que realmente la palabra sería como que al revés, porque no es tanto inspiración, porque inspiración sería más para como que algo que viene para adentro, sino que realmente la inspiración tiene que ver con el soplo de Dios a través de la persona. A eso yo quería llegar, porque en la palabra que estaba diciendo a Luis estoy estudiando, Eri, para que vea. ¿Viste? Ya veo. Para que vea. Un chacalaca copyright. Copy-paste. Mira, ¿cuál es el texto? ¿Cuál es la cita? Segunda Timoteo 3:16. 3:16 y 17, sí. Pero el que habla de inspiración es 3:16. Pues la palabra ahí inspiración es teoneustus. Y teo es de teo, de Dios, de Deus, de Dios, ¿verdad? De teología, teo. Y neustus tiene neus, de neumático, neuma,
que aire, soplo, Ujú. aliento, espíritu. Y en el tus ese, Teoneustus, el tus es como que acción, ¿verdad? Y la idea es que Dios está soplando, inspirando, o sea, inspirando en el sentido de ese soplo, está llenando de su aliento la escritura. Que para Pablo la escritura es el Antiguo Testamento. Porque De cuando él hecho, está hablando ahí, está para Jesús hablando. también. Para todo, exacto, para todos los de nuevo. Es Claro, Antiguo Exacto. Testamento. sí, Pero obviamente, pues nosotros, como que lo leemos completo. permite. Exacto. Nada, que ahí es como que otra argumentación y toda la cuestión, pero no Sí, creo que vamos a entrar en eso ahora. no. Yo creo que Dale, dentro Luis, de dale, Luis. esto, la gran pregunta es como que a veces surge cuando hablamos de inspiración, es como que si esa inspiración que Dios le está dando a estos hombres es, o estos hombres y mujeres de Dios que están recibiendo esta palabra, es como que a qué nivel tú puedes decir es completamente Dios y no es la persona, o si es completamente la persona y hasta qué nivel es como que, hasta Sí, qué como que qué nivel por es ciento, qué Dios. por ciento, qué Ajá, por no, ciento. y no necesariamente es como que 1%, sí, a qué nivel es la persona y a qué nivel es Dios, ¿me entiendes? Porque no es como que Ujú. Dios posee a la persona y la persona solamente escribe, o no es como que la persona escribió y de la nada dijo, esto es inspirado, ¿me entiendes? Como Ajá. bien estaba diciendo Eric, que por ejemplo, cuando Pablo escribe como que toda la escritura es inspirada por Dios, él no está diciendo, mi escritura es inspirada por Dios, ¿me entiendes? Exacto. ¿Sabes? Él está haciendo referencia al Antiguo Testamento y eso es sumamente importante porque fuera demasiado no creíble, o, ¿sabes? Decir como que, ¿sabes? Yo creerle a Pablo que diga, mi escritura es inspirada por Dios, ¿me entiendes? Porque pues, es él mismo el que lo está diciendo. Ajá. Ahora, Ujú. en este sentido, también vemos como un caso en Corintios, cuando Pablo está escribiendo y le digo, ahora les hablo como yo, ¿me entiendes? Como Pablo, como yo, ¿me entiendes? Y les digo, esta es la que hay, ¿sabes? Y les Ajá. mencionan unas cosas, ¿me entiendes? Tú sabes, y es como que, ok, ahí yo me doy cuenta que yo digo, pues espérate, esto no es como que es dictado, porque le digo, ahora hablo como hombre, ahora como ser humano, ¿me entiendes? ¿Sabes? No es como que... Y entonces ahí está esa pregunta, y yo creo que lo más... lo más interesante de esto es poder notar, como bien estaba diciendo Keropi, que por lo menos es la postura en la que yo me aferro más y me inclino un poco más a esa, es que Dios cuando inspira al ser humano que está escribiendo, no es como que le quita sus dotes poéticos, Dios no le quita a la persona lo que él conoce, Dios no le quita ni le añade a su capacidad intelectual, no es como que de la nada escribe un griego súper espectacular, porque cuando vamos a las cartas de Pedro, el griego de Pedro es bien masticado, ¿me entiendes? Y el versus el griego de Pablo, que es bien sofisticado, No, y el de ¿entiendes? Apocalipsis, loco, Apocalipsis es Ajá, bien pateado, bien, ¿sabes? Como que... sí, entonces cuando tú ves esas cosas, tú dices, mira, en medio de la inspiración, Dios no le quitó a estos seres humanos sus capacidades, ¿me entiendes? Sino que ellos escribieron lo que sí yo creo que en ese cuando, como estaba explicando creo, y que me gusta utilizar ese término, como que Dios los arropó o como que Dios los cubre, en ese sentido le cubre en ese aspecto la capacidad de pecar y de escribir algo que no sea correcto ante la escritura, ¿me entiendes? Pero sus niveles poéticos, su manera de escribir, ¿me entiendes? Cada uno tiene la de ellos y no es como que, mira, yo cuando estoy leyendo el texto yo puedo decir, este es Pablo, este es Pedro el que está hablando, este es Juan el que está hablando, porque su manera de escribir es bien particular, aunque el Espíritu Santo los haya inspirado a todos, ¿me Sí, entiendes? Exacto, exacto, exacto. porque me gusta mucho el texto que compartió Billy de Pedro, porque ahí no te dice como tal, en la traducción que él leyó, no te dice, o sea, habla de la inspiración, pero también habla de ese impulso. So, es como que Ajá. la inspiración como un impulso que te empuja a escribir, que te lleva a hacerlo. Y, sabes, que es como que Dios a través de las situaciones o lo que sea, porque cuando ves, por ejemplo, Isaías y estos profetas, ellos escriben por la situación que estaban viviendo. Bueno, en Isaías, pues ya tenemos el escrito Isaías, o quizás hayan Sí, sí, diferentes sí. motivaciones, pero vamos a ver, por ejemplo, Pero Habacuc. una pregunta, ¿verdad? Ajá. Porque estamos hablando de impulso y qué sé yo. Porque yo creo que he visto personas que se van por esta línea
Y digo, yo estoy reestructurando mi pensamiento de todo esto como que a cada rato ahora mismo. Si es un impulso por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ah. ¿Qué tanta libertad el hombre tuvo para seguir ese impulso o no seguir el impulso? ¿Me entiendes? Porque Ok, si vuelve a hacer la pregunta, por favor. hoy día, por ejemplo, nosotros creemos que el Espíritu Santo puede impulsarnos a decir algo, una acción o lo que sea, ¿verdad? Creemos, aquí los cuatro creemos eso. Sí, pero que tú Pero, puedes decidir que pero lo está haces de o no lo mí, haces. exacto, está de mí hacerlo completo. Que, por ejemplo, en mi experiencia me ha pasado con gente que viene a hablarme de parte de Dios y tienen como que 20% correcto y los demás se fueron, se descarriaron, no sé, se pusieron Sí. Ajá. emocionales y se metieron en un risco, pero empezaron bien, ¿me entiendes? Ajá, a ver, y tú dices, este 20% sí lo recibo. Exacto. So, ¿hasta qué punto esa inspiración o ese impulso, ¿verdad? Los autores tenían la autoridad, ¿verdad? O podían decir como que, bueno, hasta aquí es Dios y ahí le añado yo. ¿Me entiendes? ¿Hasta qué punto? Porque lo he escuchado y yo personalmente creo, ¿verdad? Que Dios en su omnisciencia, ¿verdad? Dios que lo sabe todo, Ajá. supo seleccionar personas que irían con el flow de su espíritu. Porque, por ejemplo, no sé si no sé si te ha pasado que tú Como conoces tanto. personas obedientes, por así decirlo. Exacto, sí, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado, hablando con personas que yo la conozco, yo le digo algo porque yo sé cómo ellos pueden contestar o yo sé cómo ellos pueden reaccionar ante ciertas preguntas o ciertas cosas. Y tú como que manejas la conversación en ese sentido. No sé si le ha pasado a ustedes. Pero Sí, yo sí. creo que Dios en su omnisciencia como que sí, le doy la libertad, pero voy a escoger a estas personas para que lleven el mensaje porque yo sé por la línea que van a ir. Y van a coger una línea que es directamente del espíritu. ¿Verdad? Así que esto es yo filosofando conmigo mismo, que en su omnisciencia, dado a que él ve desde el mismo punto de vista, mismo punto de la eternidad, él ve pasado, presente y futuro, él puede saber, ok, si el impulso viene por esta línea, él escribe así, ¿ve? Y se va por esta línea. Para yo sostener, o yo como pienso, que la palabra es completamente inspirada por el Señor, yo creo que de esa manera se mantiene el impulso del Espíritu Santo, se mantiene la autonomía del autor para utilizar ejemplos, cosas con el contexto cultural, pero se mantiene entonces en la línea de la voluntad perfecta de Dios para la escritura, para que no tan solamente sea relevante para la cultura del momento, sino que de igual manera sea una palabra que sea pertinente para generaciones en el futuro. Ese es mi pensar hasta ahora. No sé qué ustedes piensan. Sí, pero la pregunta era como que. Ah, ok, pero, Luis, Dale, Luis, ya la pregunta. no, que la pregunta es, no es si, pero si te No, iban a porque contestar de otra yo manera. pregunté y contesté mi postura. Ok. Porque mi Exacto, pregunta, exacto, exacto, la exacto. pregunta que viene a mí es que, ok, si viene el impulso a Pablo, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? ¿Hasta qué punto en esa inspiración escribió el espíritu? Se acabó el espíritu y empezó Pablo a escribir. Porque Pablo, si Exacto, en un exacto. momento dado dice, esto no es Cristo, esto no es tradición de Jesús, esto soy yo escribiendo. Ajá. Pero como yo sé que ese yo escribiendo de igual manera no fue impulsado por el Espíritu Santo, No, debería tomarlo literalmente como palabra de Dios o no lo tomo como palabra de Dios. no, y por ejemplo, la carta de Gálatas completa, Pablo la escribe molesto, casi airado, loco. Hay unas palabras ahí que se dice que hasta en aquel tiempo eran palabras fuertes. O sea, que no eran las palabras. Por ejemplo, cuando él dice que todo lo dio por basura, por así decirlo, por estiércol o algo Ajá. así. Eso se traduce un poco más fuerte. No, de lo que. Y para ese tiempo era mucho más fuerte. Eso tú quieres decir. Sí, exacto. No, Que y esa era una en lo palabra que usualmente pues, no se consideraba muy buena, ¿me entiendes? Sí, entiendo. Y, sabes que eso está ahí, nosotros decimos que Sí, eso es él habló inspirado. malo en esos tiempos. Ajá, básicamente él habló malo, estaba bien molesto y todo. Y eso está ahí, es como también está lo que tú dices, que él dice, mira, ahora no les habla el Espíritu, no les habla a Dios, le hablo yo en la carne. Y ahí le dice, es mejor que el hombre no se case. Es lo que dice. Ahí cuando dice, ahora hablo yo, mira, yo tú no me caso. Es lo que le dice. Pero, literal. Ay, Pero, en ese sentido, tenemos que Se nota que entender eso lo dijo, que que lo dijo en la carne, porque sí.
Estaba Dios molesto quiere, el Dios quiere pavo. que, Dios quiere que nosotros, Dios quiere que el hombre conozca la gloria del matrimonio. Dile ahí, Keropi, dile ahí. Sí, 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 no, y tú no quieres aceptar que Dios diga eso, ¿eh? Tú no vas a aceptar que Dios, tú no vas con eso como palabra de Dios, ¿viste? Él dice, esa parte no la Pero, decimos. Pero escucha, oye, escucha, pero escucha. yo creo que podemos con esa parte como palabra de Dios, porque no Sí, fue sí, sí, algo sí. Claro. absoluto, fue un Sí, sí, consejo, sí. no fue Pero algo. No, ¿qué tú Sí. entiendes no, por y en palabra de Dios? verdad, Para mí es es que la ahí no estamos pregunta. saliendo del tema. Pero, No estamos saliendo del pero tema, déjame pero, contestar y después contestamos la pregunta. ¿Está bien? está bien, dale, dale. Yo pienso que cuando está sucediendo que ellos escriben, ellos no están escribiendo con mente de que van a quedar canonizados, ¿me entiendes? Ellos no están escribiendo con la mentalidad de que sus escritos van a estar van a ser parte de la escritura ya establecida, Es sino más, que Sí, cuando tú sabes, la mayoría de esas cartas, cuando son escritas, es como yo escribiéndole a Billy y diciéndole, mira, Billy, y te explico lo que pasó en el Evangelio, que yo lo viví de primera mano, lo que yo vi, ¿me entiendes? O dando tu mentoría a la iglesia como tal, pero en ello no está el pensar, no, yo voy a estar en la Biblia, ¿me entiendes? Mi libro no, se va a llamar y tú así, sabes que ¿me entiendes? más aún, yo creo que ellos no tenían ni conocimiento ni conciencia, por ejemplo, en el caso de los del Antiguo Testamento, cuando daban doble profecía, Isaías, por así decirlo. Yo no creo que Sí. Isaías sabía nada de Jesús. Yo creo que él no tenía, para mí, digo, ya sabe Dios porque hay una gente que tiene una evidencia bien brutal, inclusive hoy, que Dios le da unas visiones y unas cosas demasiado, ¿sabes? Una comunicación con el Espíritu Santo demasiado. ¿Sabe Dios si él tenía eso, verdad? Porque era un profeta ahí bien cañón. ¿De cuál Isaías Pero estamos para hablando? mí, Isaías, vamos a ponerle Isaías el trito ahí, la Ok, Trinidad de los Isaías. ok. Isaías 53. Isaías 53. Ok. En Isaías 53, la profecía del siervo sufriente, para mí, Isaías que escribió eso, no tenía ni la conciencia ni el conocimiento de quién era Jesús. O si tenía algún tipo de idea, era una idea vaga, lejana, quizás a lo que, pero lo escribió. Y Dios, Por eso es que te digo a eso me refiero, de que quizás Dios en su omnisciencia, o sea, él ya sabe, Dios, no sé si omnisciencia, no sé cómo cuál es el pero él término. lo escribe, él no lo escribe de un En su vacío. omnisciencia, Él, en lo que él él no lo sabe. No, escribe desde un no, vacío, lo pero lo escribe que te por quiero decir una es, situación política y diferentes está cosas que bien, pero están lo que te quiero surgiendo decir es, en la como tú nación. bien dices, el tipo de persona que quizás era Isaías, Dios sabía que él hablándole de una persona que él no conocía, que era Jesús, pero dándole Ujú. tantos detalles, él quizás Dios sabía, ok, cuando yo le muestro esto a Isaías, él lo va a escribir tal cual, ¿ves? Tal cual lo va a Sí, escribir y no va a decir como que, déjame mejor cambiarlo, porque él tenía potestad de hacer eso, si yo me voy por claro, la parte de que él sí. tenía todo poder para escribir lo que le dé la gana. So, por eso, a eso es lo que yo me refiero, ¿ves? De que aunque sí hubo libertad en ese sentido, para mí, Dios en su omnisciencia cogió personas selectivas de que fluyeran en su libertad para el propósito que Dios tenía. Porque aunque el autor no sabía que se iba a convertir en el canon, Dios sabía que se iba a Ujú. convertir en el canon. Claro, exacto. Por eso es que puedo decir, como que hasta qué nivel puedo decir, este es Dios y este es el ser humano, pues porque él está hablando la vivencia, le está hablando del evangelio, le está hablando de lo que Cristo ¿sabes? El buen consejo que le quiere dar a la iglesia, por ejemplo, en el caso de Pablo, él está instruyendo a la iglesia, él está guiándolo, lo está mentoreando, hasta los está regañando y hasta en segunda de Corintios está lamentándose en muchas ocasiones por cómo los corintios lo están tratando como basura, literal. Que ahí le dice, mira, yo que no fui a ustedes ni con palabras de profecía, yo hasta trabajé cuando estaba con ustedes, yo no acepté que ustedes me mantuvieran y ustedes me tratan así y pega por ahí para abajo, ¿sabes? Con el corazón destrozado por cómo lo están tratando, ¿me entiendes? Pero dentro de todo eso está llevando un mensaje y está llevando la manera en que Cristo quiere, o que Dios en este caso quiere llevar una enseñanza que quizás él no sabía que se iba a dar esa enseñanza, por ejemplo, ahora mismo que nosotros lo estudiamos, como en el caso de Romanos y las demás cartas que están, pero como tú bien dices, él también está hablando de las cosas que está viviendo, las cosas que está pasando. Full. Ok. Estamos de Entonces, acuerdo. pues están de acuerdo con todo lo que dije. O sea, no estoy bien en esa Fíjate, línea. sí. Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que está un poco como que para mí,
ya está, ¿sabes? Para mí está un Está rayando en poco... la alegoría, pero estamos bastante claros. No, Porque, es que ¿cómo que está en la como que alegoría? bien Porque, articulada. Te estoy molestando, te estoy porque, molestando. no, 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 ¡Alegoría! no, pero no, en verdad, no, dígame, porque en verdad, como te digo, para mí es un tema bastante Para nuevo. mí es como que, para mí es como que está demasiado articulada. Como que estas Ajá. son cosas que para mí nosotros podemos tratar de buscar un tipo de explicación, ¿me entiendes? Pero al fin y al cabo esto es algo que nosotros creemos, o sea, estas de las cosas que nosotros, ¿sabes? Creemos por fe. O sea, Es que, ok, puede, puede haber. te voy a decir básicamente en qué se basa mi argumento. Se basa Sí, Ajá. en la ontología de Dios. ¿Ve? ok. Porque si es palabra de Explícate, Dios, español, habla en español. o sea, en el ser de Dios, en la naturaleza de Dios. Ok. Si es palabra Ontología es de como, Dios, como existencia, como que. Pero es que hay no, muchas. Ajá, dale. el Ok, ser de Dios, lo que tiene su naturaleza, ¿verdad? Por ok, ejemplo, Dios en su ontología no puede mentir, porque ok. en su naturaleza él no puede mentir, ¿ves? Aunque Mm, digamos que es omnipotente y puede hacer de todo, ¿verdad? No, puede hacer todo aquello que vaya de acuerdo a su naturaleza, a su ontología, ¿ok? claro. ¿Qué pasa? Si yo Ujú. hablo de la palabra de Dios, yo creo que no puedo separar la palabra de Dios de la ontología de Dios, porque es que proviene de ahí, ¿ves? Mm, Así Ujú. que en ese sentido, pues la palabra de Dios, por eso es que yo creo, ¿verdad? Que la palabra de Dios no caduca, no pasa de moda, ¿verdad? Porque si Dios es Ujú. el mismo ayer, hoy y siempre, pues su palabra de igual manera tiene que ser ayer, hoy y siempre. Por eso es que cuando claro. Jesús habla, ¿verdad? Dice, el tiempo puede pasar, pero aunque el tiempo pase, ¿verdad? Esto, o sea, el tiempo no va, ¿cómo El es? cielo y la tierra pasarán. Exacto, Las su Pero palabra tu palabras palabra no permanecerá pasará. y que ni una tilde ni nada va a pasar de la ley, aunque el Todo tiempo pasará. pase, no se va a pasar nada de la ley, o sea, la ley permanece, o sea, lo escrito permanece. Y creo que la única manera de que la palabra escrita tenga esa autoridad es porque comparte la ontología de Dios, ¿me entiendes? Ujú, Esa es mi manera de verlo. Por lo tanto, creo yo que si comparte esa naturaleza, pues tiene que ser guiada en lo que yo te digo. No creo que, aunque sí creo que hay porciones, nuevamente, que es libre al autor, ah, tiene que haber una guianza del Espíritu Santo en esos temas que ujú. tiene que ser bien preciso, ¿verdad? Por Sí, eso por eso Dios es selectivo en quién es el profeta y quién es el autor, porque en su omnipresencia selecciona personas que, aunque son agentes libres, pues ya Dios conociendo el rumbo de las cosas, pues influye a X persona que esa persona va a continuar con el efecto que la causa quiere, que Dios quiere. ¿Me entiendes? Por So, eso, pero yo veo como que, o sea, eso es lo que nosotros creemos como cristianos, por así decirlo. Lo que tú estás como que explicando. no, no, Que obviamente, obviamente. por eso, pero que ya eso es algo que para mí es como que yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero como que no es lo mismo que quizá, qué sé yo, la veracidad histórica de los libros del Nuevo Testamento, que es algo que ya se puede Pero como es que... Pero es que, no, es que hay que, ok, mucha gente, hay mucha gente. pero estamos hablando de inspiración. Pero nuevamente, para mí, una de las cosas que yo consideraría al llamar a la palabra de Dios inspirada es Ajá. esa parte de la veracidad. Porque el testimonio de lo que escribieron. no tanto el testimonio, sino, por ejemplo, ¿cómo es posible que este texto, ¿verdad? Que no sea palabra de Dios, porque si es palabra de Dios, nuevamente, no caduca, o sea, permanece. Mm, Ajá. ¿Cómo es posible que este texto, ante todo lo presión que tuvo, tanta persecución que tuvo, en la última persecución, no me acuerdo el de Oclasio fue de o algo? Por eso ya estamos hablando, eso es lo que yo quería llegar, que es que yo por lo menos cuando voy a hablarle a alguien de inspiración, yo lo llevo a cosas que están fuera del texto bíblico, como eso mismo, la Ah, no, pero supervivencia de la Biblia. acuérdate que aquí Uno ha estamos hablando para todo sobrevivido el tanto mundo. tiempo, ¿entiendes? Pero aquí estamos hablando todo el mundo, ¿verdad? Porque hay ujú. gente que te puede creer Jiji. en Jesús, pero no te va a creer en la inspiración bíblica. En la So, inspiración bíblica. ¿me entiendes? So, esa gente, pues creo que el approach sería, bueno, pues, ¿qué Jesús dijo de la escritura? Ujú, ¿Verdad? Jesús afirmó Ujú. la inspiración y la autoridad del Antiguo Testamento. claro. ¿Ves? ¿Y qué pasa? El Nuevo Testamento nace del canon de Cristo. El Nuevo Testamento es básicamente Cristo. Así que si Cristo muere y resucita, automáticamente obtiene esa autoridad de que yo voy a seguir lo que Jesús dice. ¿Ok? Así que en ese approach no tan solamente es un material para aquel que no conoce, pero dentro de la iglesia, yo sé que hay gente que no cree
correctamente que la palabra es inspirada de Dios, que no lo cree. ¿Me entiendes? Claro. Por eso hablo de ambas cosas, porque, por ejemplo, cuando decimos que, y yo creo que tú lo dijiste ahorita, el nosotros hablar de que la Biblia es inspirada por Dios, porque la Biblia lo dice, aunque suena Bonito. pensamiento circular, y aunque parece no ser válido, debemos de tenerlo consciente. ¿Por Ujú. qué? Porque ¿cómo yo voy a demostrar algo que el texto ni primeramente no afirma? ¿Ves? Exacto, sí, que es la So, evidencia interna. exacto, aunque suene un poco como, por eso es estúpido, yo creo que todo viene en juego para considerarla como palabra de Dios. Porque si es Y es la, palabra de Dios, no tan solamente debe de cumplir esos aspectos que yo como cristiano creería, sino que también creo yo que debería de cumplir con esos aspectos externos para fortalecer y evidenciar de que el texto realmente es veraz, es confiable, etcétera, etcétera, etcétera. So, yo y creo que es la cuando unimos mente Yo, de esas dos Dios. partes, yo también tengo muchos aspectos externos fuertes y confiables, ¿me entiendes? Como que Dios lo hace bueno y perdóname. Dale, Pues sigue. no sé, te no, fuiste al solamente a garete. mi punto de vista, porque yo te entiendo lo que estás diciendo, ¿me entiendes? Yo entiendo lo que estás diciendo, porque lo que Bueno, estás diciendo es que con una conversación con una persona no creyente, obviamente yo no voy a decirle la palabra de Dios es palabra de Dios porque la Biblia lo dice, porque es razonamiento No, circular. y en última instancia hay cosas que si nosotros somos cristianos, que es lo que yo quiero como que, digo, no es lo que quería llegar, pero que es parte de esto, que hay cosas que nosotros como cristianos sí creemos por fe. O sea, como que hay cosas que por más podemos usar la evidencia que nos ayuda, que es como tú dices, como que la evidencia nos lleva hasta cierto punto, pero hay un punto Claro. en donde tú tienes que, por así decirlo, darle el brinco, lanzarte. Por ejemplo, para mí esto de la inspiración es uno de esos puntos, porque la inspiración no es solamente creer, ¿verdad? Más ampliamente, no es solamente creer que el Espíritu Santo inspira a los autores para que ellos escriban, pues básicamente lo que Dios quería que escribiesen, sino que también ese mismo espíritu que inspiró a los autores, inspiró a las personas que que ayudaron escogieron a los libros. preservarlo, que hicieron el proceso de canonización, ¿sabes? Como que esa recopilación fue inspirada por el Espíritu Santo y cuando tú ves esa recopilación, el proceso de recopilación y el proceso de canonización de los escritos, hay muchas cosas como que a todas luces hay ciertos intereses políticos y cosas humanas. Y entonces, pues nuestra fe es que aún a través de eso, Dios en su soberanía y en su, ¿cuál es la palabra? Providencia, dirigió todo para que nosotros tuviésemos la colección que nosotros tenemos hoy en día. So, para mí, eso es algo que dentro del cristianismo sí podemos buscar evidencias y cosas que nos ayuden, Pero ¿verdad? yo creo que algo importante, claro, porque sí, Mira, yo entiendo tu punto de que es un brinco de fe, pero no es lo mismo yo decir, bueno, brinco a la fe porque conozco tres cosas que me apuntan a que el texto es inspirado. A yo decir, bueno, tengo 40 cosas que me indican de que el texto es inspirado. ¿Ves? Claro, y el Exacto. hilo conductual de la Biblia Sí, desde el principio hasta el final, ¿me entiendes? sí, Ese no es hilo tan conductual solamente. con años, miles de años de diferencia de uno y el otro, ¿me entiendes? ¿Sabes? Como que tener ese hilo conductual ahí, mira, que va por esa misma línea, ¿me entiendes? La historia de la salvación del hombre y del ser humano, y tú dices como que, diantre, mano, esto Sí, es porque como que, va que lo aclaro, Eri, lo aclaro, porque el tú decirlo, mira, es un brinco de fe. Ok, un brinco de fe, Ajá. pero no un brinco de fe estúpido. Eso es lo que no es me como refiero, que me refiero. a Sí, sí, ciega, no, ¿entiendes? no un brinco de fe estúpido. No es como que, no, porque la No, Biblia lo dice. No, eso no es. Tenemos la singularidad, tenemos historicidad, tenemos ujú, elementos proféticos. Hay varias cosas que cuando tú lo ves a nivel macro, tú dices, contra, pues ujú. mira, pues sí, Pues puede ser, me claro. parece que Ajá. sí, ¿me entiendes? No es lo mismo a decirle al saque, mira, eso es algo por fe, porque yo decirlo así visualmente es como que, bueno, pues tírate del piso 500 sin paracaídas, a ver si cae de pie. Cuando yo lo veo así, pues mira, pues quizás estoy brincando el piso 20, ¿me entiendes? Pero no es lo mismo el piso 20, el piso 500. Aún No, requiero y fe. también en esos brincos a veces, ¿sabes? Como que no siempre te tienes que tirar, ¿sabes? Como que a veces puedes probar, o sea, hay un charco aquí en Ajunta que se llama el No, Zumbo. no, no, papi, no. En la Y Junta hay Jurassic Park, eso es lo que hay en la Junta. pregúntale a Keropi, ¿ah? Keropi. sí, sí, ya yo fui para allá, yo fui para allá. Para que no sepa, a Eric se le fue la Este, luz, ¿cuándo fue?
A las Ayer. 3 de la tarde El sábado y, iban y a toda- ver. y todavía está con planta, el todavía está sábado. con planta, todavía está con planta, ¿viste? Todavía está con planta. Vamos. Pues el charco, Mira, nosotros. Ajá, ¿qué tú ibas a decir? y lo ¿Qué dice. pasó? No, es que desde ahorita yo estoy tratando de decir algo, pero estoy dejándolos ahí. Pues no lo Ah, dejes. pues, Es que, déjame es que terminar no esto sé. y lo dice. Y lo dice. Pues dale. Pues nada, que hay un charco que se llama el Zumbo. Nosotros cuando vamos a tirarnos, hay una Nombre peña. más raro. Nosotros nos tiramos de la peña. Entonces siempre mandamos a alguien que chequee abajo el agua, que no hayan piedras y cosas, que no nos lastimemos. Y después nos tiramos. O sea, que no siempre el salto, o sea, que a veces en el salto de la fe, nosotros podemos probar la agua, ¿me entiendes? Como que ver qué está pasando aquí y después tú dices, pues mira, ahora sí me lanzo, ¿me entiendes? Que yo lo veo también como que ahora que tú dices todas esas cosas, como que lo veo así también. Sí, no, es bueno, sí es verdad. pero, Dale. Y yo creo, mala mía, y creo yo, perdóname, Keropi, y creo yo que esa Papi, esta semana no hay verificación, cheque, ¿viste? mira, creo yo que esa verificación de las piedras es la resurrección de Jesús. Si Jesús resucitó, yo tengo no una mejor probabilidad, sino tengo una confiabilidad mayor a tirarme al charco. Entiendo. ¿Entiendes? Porque Jesús, sí, nuevamente, Jesús habló del Antiguo Testamento y lo estableció como escritura. Jesús dijo, vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros y serán mis testigos, ¿verdad? Así que esos testigos del Nuevo Testamento son los que son impulsados por el Espíritu Santo, que traerá a memoria lo que Jesús habló, lara. Así que ellos se convierten en esos que profesan la fe desde un punto de partida del mismo Cristo, ¿verdad? Porque el primer canon sería Cristo. Así que eso es lo que le da la validez de que lo que están diciendo es escritura, es palabra de Dios. Pero si no hay resurrección, eso se escocota, en mi opinión. Eso dado a que tenemos la resurrección, es que podemos brincar a ese vacío en la fe para confiar en el texto bíblico. Y esa es mi opinión, personalmente. By the way, tenemos más videos, creo que tenemos un video de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Como hablando de eso. No tenemos. Pues Bueno, tener que lo darle vamos a que hacer. darle que ropi. Ahí ¿De la en resurrección? el canal, Sí, es la evidencia. Sí, los en tu primeros canal, de capítulos los viejitos. que hablamos de Sí, existencia no de me acuerdo, no me Dios. acuerdo. De la resurrección. Anyway, que ropi. La Búscalo, divinidad búscalo. de Jesús, creo que fue. Teología y su No, que madre, resurrección. Keropi. Y ahí les Mira, aparece. Keropi, habla. Lo que yo iba a preguntar era porque hay gente que cree que no sé si esto, ¿cómo te digo? Choque con el tema de la inspiración, ¿me entiendes? Pero como que hay gente que cree que la Biblia entera es palabra de Dios. Hay gente que cree que la Biblia entera contiene palabra de Dios. No sé si me entiendes. Eso es docetismo, ¿verdad? Que tú dices que toda la palabra es palabra de Dios. Mira, episodio número 1. Evidencia a favor de la existencia de... pero, espérate. Creo yo. 28. Contradicciones bíblicas a la resurrección. Ahí hablamos de la resurrección. No, Eric, cállate la boca. Creo yo que eso se llama, y usted me corrió, entonces no te hablo, docetismo, que es como que donde quiera que yo abra la Biblia y yo caiga, eso es palabra de Dios y eso me está hablando a mí directamente. Docetismo. ¿Qué pasa? Yo lo Por que eso, creo pero- es que la palabra de Dios es palabra de Dios en el mensaje que nos transmite. No Pues eso tiene una palabra, pero no, esa palabra no es docetismo. Pero tiene una palabra. No es docetismo. ¿Y qué es No, docetismo? docetismo. entonces? Tiene que ver Docetismo es con una la- herejía. Ajá, No me docetismo equivoco, tiene vamos a que ver si ver es verdad. con la divinidad de Jesús, que ellos eran los que creían que Jesús era un fantasma, ¿verdad? Como... No importa, Que el pichea, cuerpo pues, humano de no, Cristo no era real, sino aparente. Ahí está. Exacto. Docetismo es la docetismo. herejía, docetismo es la herejía que dice que el cuerpo de Cristo no era real, o sea que Jesús era como un fantasma, ¿me entiendes? Como que Sí, el de verdad no sufrió, que él parecía que sufría, pero no era. Pero anyway, Ok, la pero cosa es que mi pregunta es por- si yo creo Digo, que si tú quieres ser nosotros- si tú quieres ser doceta, Billy, está bien, porque yo te mando para el podcast de la Mira. herejía. Yo creo que allí te... Cállate la boca. Mira, yo creo, ok, si yo tomo la postura de que toda la palabra de Dios inspirada, letra por letra, palabra por palabra, párrafo por párrafo, pues entonces caemos en eso de que la gente pues abre la Biblia donde da la gana y lo que lee, pues eso es para mí y ignoramos el contexto, ese tipo de cosas. No, So, para mí el texto, para mí la Biblia es palabra de Dios en el mensaje que nos transmite, en la idea detrás de todo como tal. Ok, o sea que nosotros creemos en la inspiración, que es basada en que el Espíritu Santo, en otras palabras, te arropa y hay un tipo de porcentaje, vamos a verlo así. No, bueno, Luis me dijo que no es porcentaje,
¿Cómo es que Luis lo explicó? Que hay un tipo So, cuando Mira, hablamos esto es una idea. Ajá, dale, Luis. ok, cuando hablamos de si es palabra de Dios o si contiene palabra de Dios, yo pues lo pregunto porque es para poder Pues entender deja yo que mejor. hable, Yo, porque que no, te lo interrumpe, espérate. está contestándote. No, Deja yo que lo que lo quiero saber pregunte. es cómo yo explico, porque ustedes fueron todos, ¿verdad?, a explicar un montón de cosas y cada quien brincaba para un lado y el otro. Pero cómo yo explico, al fin y al cabo, qué yo creo como que es inspiración de Dios. Porque, ok, si yo Ok, eso brinco es para la diferente. fe o si yo brinco para la fe, etcétera, son otros 20 pesos. Pero, ¿qué es lo que yo creo que es inspiración de Dios? O cómo yo No estás pendiente del podcast. No estás pendiente del podcast. estoy Porque pendiente, pero, ok, hablamos todo, No, hablamos todo. no, yo lo entiendo, pero yo pienso que se debe de, yo pienso No lo que, entiendo. ¿cómo te digo? No, yo entendí todos los puntos de ustedes, pero ustedes fueron como que, fueron así desde, como desde, No, como porque el tiene pueblo de que Israel, ver. No, pero deja que hable, deja que hable, caminando, deja que hable. caminando todo eso, pero al fin y al cabo, ¿cómo se explica de una manera más, no más pequeña, pero en fin, cómo tú explicas qué para ti es inspiración? ¿Me entiendes? Porque obviamente te explicaron todo ahí de 40 y pico Para, minutos, ¿me entiendes? ok, para, Pero, por ejemplo, Ok. las diferentes teorías que tú dijiste ahorita, Billy, eso ustedes no lo explicaron. No hay diferentes teorías. Mencioné la de... Bueno, mencionaste una, pero si mencionaste una, hay que ir más. Está bien, pero es que Ajá. yo no Eso, creo que eso pero viene- no creo que venga al caso tampoco, porque la extremista que creo que es eso no viene del examen, Keropi. Ajá. Eso no viene del examen. Ah, bueno, Porque pues lo que está es bien. pasa es, que hemos como, Está bien. porque lo que pasa es que en las diferentes teorías es como que cambia el porcentaje digo, usted me corrigió todo teólogo. Yo estoy practicando aquí la teología que estoy aprendiendo. Cambia el porcentaje de cuánto domina el hombre y cuánto domina Dios. Eso es como que, Básicamente, sí. básicamente, la- pero el por eso es la extremo, pregunta, Ah, está bien. el, Pero la yo no el sabía esa pregunta, teoría. Yo no sabía esa teoría. ¿cuál? Eso de básicamente que cuánto domina el hombre, cuánto domina. Yo no sabía que eso era una Mira, teoría, ¿me entiendes? en No, palabras estoy sencillas, resumiéndolas todas, estoy resumiéndolas todas. ¿Me entiendes? Que todas Dale, las que lo que tratan de explicar es, en una explica que tú quizás tienes 10% y Dios tiene un 90%. Otra explica que es que lo que escribieron en el texto bíblico son unos genios religiosos y Dios no tuvo nada que ver con eso. Pero los que escribieron el texto exacto. están en la madre y van así sí, progresivamente. ¿Me entiendes? superdotado. Exacto. Yo lo que tomé fue como que los extremos, porque yo creo que podemos pelear eternamente en el medio. ¿Verdad? Ujú. Si cuánto es Dios y cuánto es el ser humano, Sí, sí, sí. ¿entiendes? Pero por eso yo creo que el extremo malo que a veces adoptamos es el dictado mecánico. Ajá. Ok. Ese es el que yo creo Y el que Sí, otro sí. es Exacto, el de los genios, el de los genios exacto, religiosos. ajá, exacto, los genios los religiosos, religiosos, que que son fueron ellos que lo establecieron completo. Nosotros estamos en algún sitio entre medio, básicamente. No, sí, pero y Sí, también sí. pregunta aquello, porque exacto, porque a mí como eso lo hablan mucho, y yo tengo muchos panas que creen que pues, no sabía en cómo eso afectaba la inspiración, o sea, si era todo palabra de Dios, o si era todo, o si tenía, o si contiene palabra de Dios, ¿me entiendes? Bíblicamente, no sabía si eso afectaba Bueno, en pues cierto punto tú pensar acerca de la inspiración de Dios, ¿me ahí, entiendes? ahí El punto es hay una donde tiran la teoría, raya. hay una teoría ¿Qué? con un poquito neortodoxa, Eso está que difícil, ¿verdad? Está como que difícil. Tú decir, aquí está Dios y Por aquí eso está. digo, el punto es donde tiran la raya. Porque Claro. al tú decir, la Biblia contiene palabra de Dios, pues hasta qué punto tú tiras la raya para tú decir, esto es Dios y esto es el ser humano. yo siempre digo que Sin, lo que la sin, callar- Biblia, sin caer en el foul, ¿me entiendes? yo Claro. digo, porque eso viene de una teoría de la neortodoxia, por así decirlo, que dice que la palabra de Dios es Jesús, punto y se acabó. O sea, ese es el Ujú. verbo. El verbo es la palabra de Dios encarnada. Y Encarnado. que la Biblia es sencillamente un testigo de la palabra de Dios, el máximo Ok. testigo de la palabra de Dios. Ok. Y que por lo tanto la Biblia como testigo no es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Jesús, sino que nos revela la palabra de Dios, que básicamente revelar es correr la cortina, nos corre la cortina de quién es Jesucristo, junto con el Espíritu Santo como testigo, junto como la naturaleza, que nos da testimonio de Ujú. ciertos aspectos del carácter de Dios, ¿ves? Y Sí. esos tres testigos, por así decirlo, y también La revelación especial, la la revelación historia, natural.
La Así, historia también. hay una teoría, o lo que te explica de inspiración es que todo lo que es inspiración es aquello que compete a la fe. Todo lo que compete a la salvación, cuestiones de la fe, eso es inspirado por Dios. Todo lo que son cosas históricas o afirmaciones científicas, afirmaciones del aspecto de la realidad en la que vivimos, esa parte es del ser humano. Como que eso fue completamente el autor bíblico y está como que expuesto a error. Pero todo aquello Ok. que compete a la fe, todo lo que compete a la salvación, ese tipo de cosas, ese tipo de temáticas, eso es lo único que esté inspirado por Dios. Eso Pero yo creo que eso tienes que Mm, ahí de nuevo exacto. caemos, tienes que ¿A dónde tira la línea? compartamentalizar y no, lo claro, que yo no, tú no, categorizas como una no, Ajá, claro, cosa. pero traté de exacto. poner, porque dimos los dos extremos. Yo creo que ese es el otro, el Ajá. punto medio, como que Sí, está sí, ese sí. extremo, Sí. extremo y otro punto medio. Es como que, pues, ahí como que Yo, uno se mueve entre esa línea. yo le he dado mucha cabeza, digo, no creo que le haya dado tanta cabeza a esto, ¿verdad? Como quizás a otra gente. Pero lo que yo, como que a donde yo he aterrizado, que me siento bastante tranquilo con eso, ¿verdad? Que siento que ya puedo pensar en otras cosas, por así decirlo, es Ujú, en que, mira, sí, la Biblia es completamente inspirada por Dios, completamente sí, palabra de Dios, pero no es como tal la gramática de la Biblia, o sea, no es como tal el blanco y negro de las traducciones o las de palabras, los papeles. whatever, Ujú, sino como que lo que la Biblia, para mí, y no es que la Biblia contenga la palabra de Dios, la Biblia es palabra de Dios en es lo que palabra de Dios. enseña. O Ujú, sea, Ujú. para mí, lo que enseña la Biblia, no necesariamente lo que dice, es palabra de Dios. Porque la Biblia sí, dice un montón de cosas. Pero para mí, claro. lo que enseña la Biblia, eso es palabra de Dios. O sea, que para mí está en esos principios y esas enseñanzas que contienen esos relatos, ¿me entiendes? Ok. Para mí, de lo Digo, poco que he estudiado, básicamente ahí es casi como que de la- contiene la palabra de Dios, pero no es lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo. Es que lo que enseña es palabra de Dios. So, todo es inspirado y todo es palabra de Dios en lo que enseña. de lo poco que he estudiado, ¿verdad? Y ustedes me pueden correr aquí si esto es una herejía o no una herejía. Yo me iría más por la verbal plenaria, que dice que es 100%, la palabra, o sea, la palabra escrita es Papi, 100%, proviene verbal 100% de plenaria. Dios y viene 100% del hombre. ¿Ves? Ujú, Pero es desde el ujú, punto de vista que te dio ahorita, como al Dios ser omnisciente, pues sí, hay una libertad completa, pero es Dios completamente inspirando. Y aunque sean relatos históricos, creo que Dios puede, dentro de inspiración del relato histórico, creo que Dios puede como que inspirar en ciertos puntos de tocar algo que quizás a mí no me habla mi fe, pero en el contexto histórico o la gente que va a estar leyendo eso a través de la historia, sí le va a hacer un sentido que a mí no me hace un sentido. ¿Me ujú. entiendes? Ok. So, yo creo que no lo encajo únicamente a que la inspiración bíblica tenga que ver exclusivamente con aquellos aspectos de la fe o la salvación. Ese sería, por el momento, ese sería Por el, por el momento, la postura que dijo Billy era la que yo exactamente iba a decir casi ahora, como que la Biblia es inspirada por Dios en el sentido, sí, sí, para que está sepan, estudiando, está estudiando. estudiando, ¿Entendiste infelices. algo, Keropi? ¿Entendiste? que, Sí, O no, ese sea, bebé primaria yo en, nunca lo había en, escuchado, pero en ese sentido, básicamente es lo mismo que nosotros creemos, pero, o sea, pero nosotros lo explicamos más en arroz y habichuela para que la gente lo entienda, ¿me entiendes? Tú exacto, ese es dices mi verdad flow, ese es mi flow. plenaria, exacto, tú dices verdad plenaria y la gente, ¿me entiendes? O todas estas cosas y hasta qué nivel. Pues en este aspecto, la Biblia es inspirada por Dios, pero sin inhibir los conocimientos de cada uno de los escritores y pero, de Pues ni cada el uno de lo contexto que que está estaban escribiendo, ni el contexto que viviendo, está ni viviendo, ni nada por el estilo, ¿me entiendes? Pero no deja de ser palabra de Dios. Claro, y ahí exacto, entonces exacto. añadimos la singularidad de la Biblia, porque Ujú, al ser esa visión, pues entonces sí Dios inspira, pero qué brutal que estos montones de autores, que en diferentes clases sociales, creo que eran 3 continentes, 1500 años separados, donde humanamente, si fuese escrito humanamente, hubieran tantas contradicciones y hubiese sido solamente quizás pertinente para gente que sea de igual al escritor, ¿verdad?
Si le escribió, qué sé yo, alguien pudiente, David, que David pues era rey, pues quizás iba a ser appealing a ese tipo de personas, pero no, o sea, no importa el autor que escribiera lo que escribió, siempre hay una unidad dentro de la diversidad de estos autores, ¿me entiendes? Sí. Para mí esa visión es respaldada por la singularidad brutal que hay en el texto bíblico. No, y sin duda, y David es uno de los que cuando escribe, tú dices, diantre, este tipo está adelantado a su tiempo, pero bien duro, ¿me entiendes? No es como No, y que Pablo, tú dices, tú lo ves en comparación y tú dices, diantre, este tipo ni tan siquiera sabe lo que es Cristo, ni nada por el estilo, y no ha visto el Mesías, y mira lo que escribe, ¿me entiendes? Al igual que cuando tú quizás hablas de un Isaías, que aunque quizás no tenía una visión completa de lo que era, pero ves lo que Dios le reveló. O quizás tú ves en el caso de Daniel, que Dios le revela un montón de cosas que quizás él no entiende, pero están escritas, ¿me entiendes? claro. Están escritas ahí. Que quizás muchas de esas cosas él no las entendió, pues no, pero él escribió lo que vio, ¿me entiendes? Y hoy en día, poco a poco, uno va entendiendo, esto era por esto, esto era por esto, esto era por esto, ¿ves? Y sucesivamente tú ves la palabra de Dios. Mira, gente, tú sabes que también nosotros queremos, lo terminamos. Sí. Sin O sea, duda. ok. Ustedes saben que también. Después que empiezan el flow, ¿lo terminamos? ¿Sabes que también vamos a ver? Lo otro que ha sido inspirado por Dios de este podcast. Exacto. Y tú sabes que también nosotros queremos ver También es opción ese tuya. número, Mira, ese número suscribirte y darle a llegar la a 1000. campanita. Estamos bien cerca de 1000, faltan par de gente, así que invita a tus panas al podcast, invita a tu mamá, a tu hermano, a todo el mundo que quiera aprender Y de a la tu Biblia. abuela. A tu hermano de la iglesia, al joven. El podcast viejito. número 1 de teología en El español. podcast más inspirado. Verbum plenum. Así que mira, No. suscríbete, pon esa campana, si estás en Spotify, danos follow, y nos puedes buscar en las redes también, a Keropi, a Luis, a mí. Y ya. Así que chequea. Corta lo que estaba hablando, muchacho. Ya. Ya, Vámonos. Billy. Claro, porque, Vámonos. ¿sabes qué pasa? Ya, Eric Billy. está sintiendo amenazado porque estoy Sí. estudiando, está estudiando teología ahora Sí, también. está Sí, diciendo. pero, Eh, pero eh. Eri no se siente amenazado porque Está Eri puesto en ahora jaque. está en otro ámbito que te vas a ti. Está Eri hecho, ahora está Bueno, haciendo. está en Estoy- ámbito herético. No, no, el que se tiene que sentir amenazado soy yo porque Eri está sumando ahora para el lado de la comedia. ¿Tú me entiendes? Que ahora Eri es Anda. comediante, ¿tú me entiendes? Anda. ¿Sabes? La cara de Eri, la cara de Eri. Es verdad, eres comediante. No, eres Ya. comediante, eres rapero. Sí, es ya. teólogo. Mira, ya ustedes no se tienen que sentirse para nada intimidados. Tú y Luis la tienen verde. Ahora Redimido y yo somos los que tenemos que estar intimidados. Porque estoy bien aquí a tumbar cabeza, ¿viste? Mira, mi gente, nos vemos todos los miércoles aquí a las 6 p.m. Esa es la que es, Luis y su madre. Nos fuimos.